En la tercera semana después del incendio, un nuevo silencio se apoderó de la casa Richter. No era el silencio apacible de una tarde de domingo, sino el silencio tenso, como el de una cuerda que está a punto de romperse. Heinrich llegaba cada vez más tarde del trabajo, oliendo no solo a cebada y lúpulo, sino también a resignación. Greta evitaba hablarle de Emma, temiendo que cualquier discusión sobre su hija pudiera encender una chispa que ninguno de los dos sabría apagar. Mientras tanto, Emma había comenzado a trazar sus predicciones en hojas sueltas que luego escondía en lugares extraños, detrás del reloj de pared, bajo las tablas del suelo, incluso dentro del pan que Greta horneaba para la semana. Cuando Greta preguntó por qué hacía aquello, Emma simplemente respondió, para que estén donde deben estar, cuando llegue el momento. El vecindario seguía en guardia. A pesar de que las reparaciones comenzaban, las casas recién levantadas parecían más frágiles que antes, como si supieran que sus muros podían volver a arder en cualquier momento. Y siempre, en el fondo, permanecía la pregunta hasta qué punto podía saberse el futuro y qué pasaba si una predicción se cumplía porque alguien había actuado para que así fuera. Una noche, Heinrich despertó al escuchar un ruido metálico en la cocina. Al bajar encontró a Emma sentada junto a la mesa con el cuaderno abierto y una vela encendida. La luz temblorosa proyectaba sombras alargadas en las paredes y la voz de Emma, apenas un susurro, parecía dialogar con alguien invisible. Él no alcanzó a comprender las palabras, pero captó la cadencia. No era un monólogo, sino una conversación. ¿Con quién hablas?, preguntó tratando de mantener la calma. Emma alzó la vista lentamente con una expresión tan neutra que resultaba antinatural en una niña. Con las variables dijo, a veces si las escuchas te dicen dónde fallaste. Heinrich sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No respondió. No quería que la conversación continuara. Solo apagó la vela y le pidió que regresara a su habitación. Pero esa noche, aún después de acostarse, él escuchó el sonido del lápiz sobre papel hasta que los primeros pájaros cantaron al amanecer. La mañana del 1 de mayo amaneció con un cielo límpido, de una azul caliente, pero en la casa de los Rutte no había alegría. Las maletas medio llenas permanecían abiertas sobre el suelo del dormitorio principal, como si la familia estuviera lista para huir en cualquier momento. Heinrich y Greta hablaban en susurros, temiendo que Emma escuchara. Aunque sabían que su hija no necesitaba oír las palabras, de algún modo siempre parecía saber lo que planeaban. Emma, ajena a los rituales de embalaje, estaba completamente absorta en su cuaderno. Las páginas ya no eran simples listas de nombres y números. Ahora contenían mapas minuciosos, diagramas con flechas y símbolos que Greta no reconocía, y largas columnas de cifras que parecían multiplicarse por sí solas. A media mañana, Emma se levantó de su asiento junto a la ventana y dijo con voz clara, «Papá, he encontrado la razón por la que todo ocurre como ocurre». Heinrich, que en ese momento estaba enrollando una cuerda para sujetar los baúles, sintió que las palabras le atravesaban como un golpe. «¿Qué quieres decir, Emma?». Ella colocó su cuaderno sobre la mesa y lo abrió en una página cubierta de líneas concéntricas y pequeños números en los márgenes. Durante 26 meses he registrado el comportamiento de 43 adultos del barrio. Al principio pensé que eran simples variaciones, pero hay un patrón. No son actos aislados, es una secuencia. 7 hombres se reúnen todos los miércoles, justo a medianoche en el sótano de la cervecería Kellner. Heinrich tragó saliva. Eso es una acusación grave, hija. ¿Cómo puedes estar segura? Emma pasó las páginas con la calma de un contable que revisa un balance. Lo calculé por la desviación de sus horarios habituales, las inconsistencias en lo que decían que hacían esas noches y se detuvo bajando la voz por las huellas. La tierra que traen en las botas no coincide con la de sus casas ni con la de la cervecería, sino con un terreno junto al río donde solo se puede llegar desde una puerta oculta en el sótano. Greta,
que había estado escuchando, sintió un vértigo insoportable. ¿Y qué hacen ahí? Emma la miró con sus fríos ojos grises. Intercambian objetos, algunos pequeños envueltos en telas. Otros más grandes dentro de cajas. Una vez uno de ellos llegó con manchas oscuras en la camisa. No eran de vino. Aquella tarde, cuando el sol ya se deslizaba detrás del horizonte y el aire se llenaba del olor húmedo de la primavera, Heinrich decidió verificar las palabras de su hija. No se atrevió a hacerlo abiertamente. En lugar de eso, tomó un estrecho callejón empedrado que conducía a la entrada trasera de la cervecería de Kellner. Incluso de día aquel lugar era sombrío, pero ahora, con la luz menguante filtrándose apenas por las pequeñas ventanas del segundo piso, las paredes parecían más altas, más silenciosas y opresivas. Al acercarse, oyó un sonido apagado, el roce metálico de un cerrojo pesado contra la piedra, como si alguien estuviera asegurando una puerta. Instantes después, dos hombres emergieron de la penumbra. No lo vieron absorbidos en una conversación baja, pero cargada de tensión. Uno llevaba una caja larga y estrecha envuelta en una tela oscura. El otro sostenía un saco de lino del que sobresalía el extremo de un objeto de madera manchado con marcas oscuras que incluso en la penumbra resultaban inquietantemente familiares. Heinrich contuvo la respiración y se mantuvo inmóvil en las sombras, sintiendo como el corazón le golpeaba en el pecho. Los hombres desaparecieron rápidamente por un pasadizo lateral y pocos minutos después, el ruido sordo de una puerta cerrando resonó bajo tierra. En ese instante, Heinrich comprendió con creciente inquietud que la observación de Emma no era una simple coincidencia. Ella había detectado un patrón real y lo que ocurría bajo aquella cervecería iba mucho más allá de reuniones inocentes. La noche siguiente, Heinrich no pudo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de aquellos hombres y la caja envuelta en tela. Escuchaba de nuevo el ruido metálico de los cerrojos y el eco hueco de las pisadas en el sótano. En la penumbra de su habitación, Greta dormía inquieta, girándose de un lado a otro, como si también sintiera el peso invisible de algo que aún no comprendía del todo. Al amanecer, Emma ya estaba sentada junto a la ventana con su cuaderno abierto, trazando líneas y números que parecían tener vida propia. Sin levantar la vista, dijo con su tono distante. Anoche confirmaste que tenía razón. No era una pregunta, era una afirmación fría, calculada. Heinrich quiso negarlo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Emma pasó una página y le mostró un mapa dibujado con sorprendente precisión, donde cada calle, cada casa y cada punto de encuentro estaban marcados con símbolos que él no comprendía. Ellos no solo se reúnen, continuó, intercambian mercancías ilegales y a veces personas. Hay registros de desapariciones que coinciden con noches de reunión. El silencio que siguió fue tan pesado como el aire antes de una tormenta. Greta, que acababa de entrar en la cocina, se aferró al marco de la puerta para no perder el equilibrio. Heinrich sintió que un frío metálico le recorría la columna vertebral. Si lo que su hija decía era cierto, ya no se trataba de rumores o de algún negocio turbio. Se trataba de un secreto oscuro y organizado, escondido justo bajo los cimientos del barrio alemán. Esa misma tarde, la luz dorada del sol de mayo se filtraba entre los ladrillos húmedos del barrio, proyectando sombras alargadas que parecían manos tratando de atrapar a los transeúntes. Heinrich caminaba lentamente por la calle principal, fingiendo que hacía un recado, pero en realidad sus pasos lo guiaban casi sin querer hacia la cervecería de Kellner. El edificio, con sus muros oscuros y ventanas estrechas, parecía observarlo como si supiera que él ya conocía su secreto. Se detuvo en la esquina opuesta desde donde podía ver la puerta trasera. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Pero Heinrich ya había aprendido que el silencio en ese barrio no siempre era señal de paz. En su cabeza resonaban las palabras de Emma cada miércoles a medianoche. Él no pensaba esperar hasta entonces.
Algo dentro de él le decía que si no actuaba pronto, las consecuencias serían irreversibles. De repente una figura salió de la cervecería. Era Ernst Kellner, el rostro aún marcado por la herida que Wilhelm Huber le había dejado semanas atrás. Kellner miró a un lado y a otro antes de desaparecer por un callejón. Heinrich sintió un impulso casi irracional de seguirlo y sus pies comenzaron a moverse antes de que su mente pudiera detenerlos. El callejón era estrecho y húmedo. El eco de sus pasos se mezclaba con el goteo de una tubería rota. Kellner caminaba deprisa, pero sin correr, como quien sabe que cualquier persona que lo siga corre un peligro que aún no ha imaginado. Al final del callejón, Heinrich lo vio entrar por una puerta de madera astillada oculta tras unas cajas viejas. Desde su escondite, Heinrich escuchó voces, eran graves, ásperas, pronunciando frases cortas en un dialecto alemán que hacía tiempo no oía. Y entonces un sonido seco, metálico, un candado abriéndose. Sintió que debía marcharse, pero algo lo mantuvo pegado a la pared. Quizá era el miedo o quizá la necesidad de saber la verdad. La sombra apareció en el marco de la puerta antes que la persona misma. Un hombre alto, con una chaqueta de lana oscura y una bufanda raída, emergió del sótano con pasos lentos y pesados. Su rostro estaba parcialmente oculto bajo el ala de un sombrero, pero Rich reconoció de inmediato la cicatriz irregular que cruzaba su mejilla izquierda. Era Heinrich Volkmann, el encargado del almacén municipal y uno de los hombres más discretos y temidos del pueblo. ¿Qué haces aquí, Heinrich?, preguntó con voz grave, sin un rastro de sorpresa. Heinrich intentó articular algo, pero las palabras no salieron. Notó un frío pegajoso en la nuca, como si alguien estuviera detrás de él. Y en ese instante, desde lo profundo del sótano, una voz femenina, baja y melódica, llamó, «Déjalo entrar». Volkmann se apartó un paso invitándolo con un gesto seco. Heinrich dudó, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Bajó los escalones despacio, sintiendo que cada crujido de la madera lo empujaba más hacia un lugar del que quizá no podría salir igual. En la penumbra, los hombres se abrieron para dejarle paso. En el centro de la mesa, junto al cuaderno oscuro, había un pequeño objeto envuelto en tela roja. La voz femenina volvió a sonar esta vez más cerca. Tu hija ve demasiado y demasiado pronto. Heinrich giró la cabeza. Entre las sombras, una mujer joven con el cabello recogido y unos ojos imposibles de olvidar lo observaba. No era de allí. Sus ropas eran extrañas, casi fuera de época, y en su cuello colgaba un colgante con un símbolo que Heinrich nunca había visto, aunque en lo más profundo de su memoria juraría haberlo soñado alguna vez. Ella extendió la mano hacia el paquete envuelto y con un solo movimiento dejó al descubierto lo que había dentro. Un fragmento metálico pulido, cubierto de grabados diminutos que parecían cambiar de forma cuando la luz oscilaba. Esto, dijo ella, es lo que Emma ha estado dibujando. El corazón de Heinrich se aceleró. Ese objeto, extraño y frío, no podía existir y sin embargo allí estaba. Y si Emma lo había visto antes de que él supiera de su existencia, significaba que algo o alguien le estaba mostrando más de lo que el mundo debía conocer. La mujer acarició el fragmento metálico con la yema de los dedos y un leve zumbido llenó la sala como si el aire vibrara. Volkmann bajó la mirada evitando el contacto visual mientras los demás hombres se mantenían en silencio absoluto. Variable R, dijo ella finalmente, como si el nombre en sí fuera un peso que nadie quería pronunciar. ¿Eso qué es?, preguntó Heinrich intentando que su voz no temblara. La mujer sonrió apenas, una mueca que no era de alegría. No es un qué, sino un cuándo. Se inclinó hacia él y sus ojos se volvieron más oscuros. Es un punto fijo que no debería existir y sin embargo, tu hija lo ha encontrado. Heinrich sintió que la garganta se le cerraba. Emma solo era una niña, pero en ese instante entendió que su hija había visto algo que ni los adultos allí reunidos eran capaces de soportar.
Cada vez que lo dibuja, continuó la mujer, la barrera se debilita. Si sigue, ya no podremos detenerlo. ¿Detener qué? Preguntó Heinrich, aunque parte de él temía la respuesta. Ella tomó el fragmento y lo puso en las manos de Heinrich. Al tocarlo, un frío abrasador le recorrió el brazo y en su mente apareció una imagen fugaz. Emma, de pie en medio de un campo cubierto de nieve, mirando hacia el cielo, donde algo inmenso se movía, lento y silencioso, bloqueando el sol. Heinrich soltó el fragmento con un jadeo. La mujer lo recogió y lo envolvió de nuevo como si nada hubiera pasado. Llévate a tu hija esta noche. Su voz era un susurro urgente. Y no regreses. Heinrich abrió la boca para protestar, pero en ese instante, desde la escalera, se escuchó el golpe sordo de pasos apresurados. Uno de los hombres irrumpió en la sala, pálido como la cera. Ya está aquí, dijo apenas con aire suficiente para hablar. La señal ha empezado. Todos en la sala se pusieron de pie al mismo tiempo. La mujer miró a Heinrich una última vez con una mezcla de compasión y miedo. No tienes más tiempo. Heinrich salió a la calle con el corazón golpeándole el pecho. La noche había caído demasiado rápido. Apenas hacía media hora todavía había luz. El aire estaba denso, como si una tormenta estuviera a punto de romperse, pero no había viento ni el más mínimo sonido. Las casas del pueblo parecían más oscuras de lo normal. Las ventanas reflejaban una luz extraña, grisácea, que no venía de ninguna lámpara. Heinrich sintió un dolor agudo en los oídos, como si una presión invisible lo estuviera aplastando desde dentro. Desde la plaza central llegó un murmullo bajo, constante. No era humano, pero tampoco meo. Era como el ronquido profundo de algo enorme que dormía bajo tierra. A lo lejos vio a Emma. La niña estaba de pie junto al pozo del pueblo, completamente inmóvil, mirando hacia el cielo. Heinrich gritó su nombre, pero su voz se perdió en el aire espeso, como si el sonido no pudiera viajar. Entonces lo vio en lo alto, muy por encima de las nubes, una sombra gigantesca se movía lentamente, tan grande que no se podía distinguir su forma entera. No emitía luz, pero a su paso las estrellas desaparecían tragadas por una oscuridad imposible. Emma levantó la mano como si saludara y en ese momento el murmullo se convirtió en un único sonido grave y prolongado, una vibración que atravesó el suelo y se clavó en el pecho de Heinrich. Las farolas parpadearon y se apagaron todas a la vez. Las puertas de las casas se abrieron solas golpeando las paredes con un estruendo seco. Y desde dentro de cada casa, las sombras comenzaron a deslizarse hacia la calle, demasiado altas, demasiado delgadas, moviéndose como si no tuvieran huesos. Heinrich intentó correr hacia su hija, pero el suelo bajo sus pies tembló y del pozo brotó un vapor negro que serpenteó hacia Emma. Ella no se movió, solo dijo una frase en un susurro que sintió más que escuchó. Ya sabe dónde estoy. El sonido grave se intensificó hasta convertirse en una ola invisible que hizo vibrar el suelo, las paredes y hasta el aire. Heinrich sintió que sus huesos temblaban como si estuvieran a punto de partirse desde dentro. El vapor negro del pozo se elevó tomando forma. No era humo, no era sombra, era algo más denso, como una sustancia viva que se retorcía con movimientos imposibles y en su centro dos luces blancas, demasiado brillantes para hacer ojos y demasiado frías para ser humanas. Las sombras que habían salido de las casas se alinearon alrededor del pozo, inclinándose hacia aquella forma como si la adoraran. No emitían voz, pero el murmullo volvió y esta vez Heinrich entendió que no era un murmullo, sino palabras en un idioma tan antiguo que no tenía comienzo ni fin, pero que su mente reconocía con un terror primitivo. Emma se giró hacia él. Sus ojos ya no eran los de su hija, eran negros, profundos, como si mirara directamente al espacio vacío. Sonrió, pero no era su sonrisa. Padre, dijo, no corras. Ya está aquí por todos nosotros.
El cielo se abrió no como una nube rota, sino como una grieta en la misma realidad, y detrás de ella había algo que no tenía forma definida. Pero cada vez que Heinrich intentaba enfocar la vista, su mente gritaba que no debía mirar más. El sonido se convirtió en un rugido eterno y la calle entera comenzó a inclinarse hacia el pozo, como si una fuerza invisible estuviera arrastrando todo hacia ese centro. Las piedras, los postes, los cuerpos, todo resbalaba lentamente sin poder resistirse. Heinrich luchó por mantenerse en pie, pero sintió que el aire mismo lo empujaba. Vio cómo Emma se dejaba caer hacia el pozo y con un último impulso desesperado corrió hacia ella. La tocó. En el instante en que sus dedos rozaron su brazo, todo se apagó. No hubo sonido, no hubo luz, no hubo mundo, solo una oscuridad infinita y una voz que susurró directamente dentro de su cabeza. Ahora tú también sabes dónde estoy. Heinrich abrió los ojos. No estaba en el pueblo ni en el pozo, ni siquiera estaba seguro de estar en la tierra. El suelo bajo él era liso y frío, como piedra pulida, pero no tenía color. Era un lugar sin horizonte. Todo se perdía en una niebla blanca y espesa que no se movía como si el aire estuviera detenido. Se incorporó lentamente. Su cuerpo no dolía, pero sentía un peso extraño en el pecho, como si algo estuviera respirando desde dentro de él. Emma, susurró, aunque su voz sonó lejana, como si viniera de otra boca. Entonces la niebla frente a él se abrió, no como un viento que la aparta, sino como si fuera un telón que se corre para revelar un escenario. Y al otro lado no había paisaje, sino el interior de la casa de los Donnelly, pero todo estaba al revés, invertido, como un reflejo en un espejo roto. En medio de la sala vio a su hija, pero esta vez no era una niña. Vestía un vestido antiguo. Sus manos sostenían la campana y su sonrisa era tan amplia que parecía que la piel iba a desgarrarse. Te lo advertí, papá, dijo. Ahora eres parte de la historia. La campana sonó. No era un sonido fuerte, pero fue suficiente para que el suelo bajo sus pies desapareciera. Heinrich cayó o tal vez ascendió. Era imposible saberlo. Mientras caía, vio fugazmente otras personas, cientos de ellas, con rostros congelados en expresiones de horror. Eran los que vinieron antes. Y en ese instante entendió que aquel lugar no tenía salida. Lo último que oyó fue el susurro que había escuchado junto al pozo, repitiéndose una y otra vez, más cerca cada vez. Ahora tú también sabes dónde estoy y yo sé dónde estás tú. Archivo recuperado 14 de septiembre de 1898. Procedencia. Despacho del sheriff del condado de Milwaukee. El siguiente texto fue hallado en un cuaderno de cuero deteriorado enterrado dentro de una caja metálica junto al antiguo pozo de la familia Donnelly, sellado desde 1874. El cuaderno presenta signos de humedad y deterioro, pero la mayoría de las páginas son legibles. La letra coincide con la de Heinrich Rector, desaparecido oficialmente el 2 de mayo de 1873. Asterisco, no sé cuánto tiempo llevo aquí. No hay sol, ni noche, ni el sonido de los grillos. Solo esa niebla que nunca se mueve y que me devuelve el eco de mis propios pasos. No debería escribir, pero escribir es lo único que me mantiene cuerdo si es que todavía lo estoy. He visto a Emma no como mi hija, sino como algo más antiguo. La campana no es de este mundo. Creo que nunca lo fue. Cada vez que suena, el lugar se retuerce como si respirara y aparecen ellos, los que vinieron antes. Se quedan de pie, inmóviles, observándome. No sé si estoy muerto. Lo único que sé es que la campana no llama, arrastra. Si alguien encuentra esto, no se acerque al pozo. No busquen la campana y sobre todo, no la toquen porque si lo hacen, la historia volverá a empezar.